Buenas tardes, qué dicha ver a tanta gente aquí interesada en un proyecto de conservación e investigación. Mi nombre es Esteban Brenes Mora, soy estudiante de la maestría del ICOMBIS allá en la Universidad Nacional, soy egresado de la Universidad de Costa Rica y estoy asociado investigando con la Universidad de Costa Rica en este proyecto que se llama el Proyecto NAI y está enfocado en la conservación e investigación de dantas en Costa Rica. Bueno, para los que no conocen, la danta es uno de los remanentes de la megafauna que tenemos hoy en día. El género Tapirus, como tal, es de los más antiguos que tenemos preservados hoy en día y está dentro del orden Perissodactyla en la familia Tapiridae y actualmente tenemos 4 especies, 3 de las cuales están en América. El grupo se originó en Asia y en Eurasia y en el lado de África, lo cual es curioso que ahorita hace 3 millones de años empezó la divergencia entre estas 3 especies que tenemos en el cuerpo. Los parientes más cercanos hoy en día son los rinocerontes y los caballos. Y en Costa Rica tenemos lo que es Tapirus bairdi. Es una especie, la segunda más grande, es el mamífero más grande que tenemos en el Neotrópico, el mamífero terrestre más grande que tenemos en el Neotrópico. Y actualmente se encuentra considerada como amenazada en todo su rango de distribución. Históricamente se distribuía desde el norte de México hasta el norte de Ecuador y actualmente solamente quedan remanentes de poblaciones en México, en el sur de México, en Honduras un poco, Guatemala, en El Salvador ya está extinta totalmente, en Nicaragua hace poco se redescubrió una población, Costa Rica, Panamá y poco en Colombia y en Sudamérica. Sus señas son bastante características, bastante fáciles de distinguir, entonces si van al campo seguramente van a poder verlas e identificarlas bastante fácil. Las amenazas, como todo mamífero grande o como casi todas las especies, las amenazas más comunes, tenemos la cacería, el aislamiento poblacional, ¿verdad? Reducción de sus parches de hábitat. También tenemos consecuencia de la destrucción de hábitats que tenemos los aislamientos y últimamente la infraestructura, en este caso las carreteras, han vuelto una de las principales amenazas para la especie. Siendo una especie tan amenazada, uno pensaría que ha sido de preocupación mayor a lo largo del tiempo y si nos vamos a los antecedentes o qué se sabe de la especie, nos encontramos con el reporte del plan de acción de la danta que se hizo en el 2005, hace 10 años. Hace poco hicimos una revisión a ver qué había pasado desde el momento que se dictaminó cómo estaba la especie y cuál era la estrategia para los próximos años y buscamos ver qué se ha hecho al respecto, cuántas publicaciones se han hecho al respecto desde el 2005 en adelante, que fue cuando salió el plan de acción, y con respecto a lo que se había hecho de atrás. En realidad es bastante preocupante para nuestro país porque la mayoría de países lograron aumentar sus publicaciones. México, por ejemplo, infló, hay un grupo de especialistas en México solamente, Guatemala empezó a producir, Nicaragua también empezó a producir, El Salvador inclusive, que tiene la especie extinta, empezó a producir, y Costa Rica, que venía muy bien, entró en un rezago. Tanto así que 2 de las publicaciones que hay para Costa Rica fueron hechas con datos anteriores. Entonces, la mayoría de publicaciones son viejas y aún las nuevas vienen de datos del 1999 o del 2004. Eso nos quiere decir que la especie ha estado desatendida tanto en investigación como en conservación. Por ejemplo, para muchos parques nacionales donde la especie está presente y es fácilmente visible, la danta no es ni siquiera un objeto de conservación. En el plan de manejo no aparece como objeto de conservación, tal es el caso del Parque Nacional Los Quetzales. Ok, entonces, basado en esto, nosotros empezamos bajo una inquietud. Personalmente es mi animal favorito desde niño y siempre había querido trabajar con él. Y todas estas inquietudes nos llevó a pensar en que se debe hacer algo, ¿verdad? Y aquí es donde nace el proyecto NAI. NAI significa danta en bribri. Decidimos usar esa palabra para hacer referencia a una cultura nuestra, ¿verdad? Algo propio. Y bueno, es una estrategia que usó Colby también, ¿verdad? Colby es danta en bribri. Genera bastante empoderamiento. Entonces decidimos que era un nombre llamativo
porque parte de lo que buscamos es que la gente también se involucre con la especie y con el proyecto. ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, un interés personal, que luego hubo un caso específico, en el 2013 el SINAC aborda el caso, contacta a la Escuela de Biología, contacta a Gustavo, Gustavo habla con Bernal, Bernal y Gustavo me empiezan a mandar correos y yo estaba fuera del país y parte del trabajo que hice allá fue hacer una propuesta. Entonces yo hablé con los del SINAC y yo les dije, en un tiempo, denos 6 meses y tenemos una propuesta y financiamiento. Bueno, pasó el tiempo y afortunadamente logramos varios financiamientos y eso nos dio pie a generar un proyecto conjunto, ¿verdad? Donde ha participado la Escuela de Biología, investigadores por fuera y también asesoría de este grupo. Y también los financiadores, ¿verdad? Que tienen mucha incidencia sobre nuestro trabajo. Bueno, en el equipo base actualmente somos 4 de campo, los que estamos ahorita trabajando en campo. Bueno, yo estoy a cargo de la parte de ecología de poblaciones, como de coordinar que todo se una. Tenemos un artista gráfico, se preguntarán por qué, pero no se puede hacer conservación sin comunicación, no se puede hacer buena conservación sin comunicación y sin que la ciencia sea llamativa. Yo creo que parte de nosotros, como biólogos o como investigadores en conservación, es vender el producto, ¿verdad? Nada nos sirve sacar y sacar y sacar si la gente no se empodera. Por eso Jorge ha sido parte muy importante de nuestro trabajo. Cristina ha sido nuestra asistente de investigación y Álvaro va a estar a cargo de las dimensiones humanas del problema. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Aparte de esto, bueno, también es importante mencionar que tenemos casi que toda la Escuela de Biología estaba involucrada, desde Dani jalándonos, todo el equipo de secretaría, de la dirección, y tenemos un equipo asesor. El equipo asesor ahorita está Manuel Espino, Bernal Rodríguez, José González Maya y Rubén Clemens. Todos ellos tienen alguna especialidad relacionada al tema que estamos tratando. Igual se han vuelto muy importantes en el desarrollo del proyecto. Entonces, el proyecto NAI, ¿qué tiene? Aquí faltó mencionar el componente de genética que Jeffrey está desarrollando. Y hoy me voy a centrar en ecología de poblaciones y dimensiones humanas. Y les voy a comentar un poco lo que ha pasado con veterinaria y conservación y manejo. Entonces, vean, empezó como una idea llana y luego empezamos a unir componentes de diferentes partes, ¿verdad? No es que todos hacen todo, sino que hay especialistas en cada área, hay veterinarios, hay gente encargada de comunicación, hay gente encargada de dimensiones humanas y hay gente encargada de ecología de poblaciones, ¿verdad? Entonces estamos tratando de dar un abordaje como integral a la especie y hay una situación que ahorita les comento. ¿Qué pasó en el 2015? En el 2015 empezó nuestro proyecto. En realidad hace 7 meses comenzó nuestro proyecto y lo que hemos hecho más que todo es empezar un involucramiento comunitario, ¿verdad? Empezar a darnos a conocer en el sitio de estudio, los guardaparques que nos conozcan, que ellos conozcan el proyecto y más importante aún que ellos se sientan parte del proyecto, ¿verdad? Que ellos, cuando ya estamos en la fase de campo seria, ellos ya sean parte del proyecto. Hemos tenido mucho apoyo de tanto el área de conservación, la Amistad Pacífico, como el Pacífico Central, y actualmente podemos decir que tenemos un bloque bastante consolidado. En este involucramiento comunitario también hemos buscado que las comunidades se acerquen, hemos visitado escuelas, hemos hecho talleres chiquititos, todavía no los hemos elaborado bastante bien, pero vamos mejorando. Y bueno, sacamos señas externas para que los conductores o los pobladores del área empiecen como a agarrarnos cariño, si se puede decir así, que empiecen a creer en nosotros. Luego estuvimos realizando la exploración de la zona. Bueno, esta fue la primera cámara que pusimos y la primera danta que obtuvimos. Y hemos estado buscando señas de dantas, tanto pasos de danta como huellas, como letrinas. Esto con el fin de ir depurando el diseño experimental. Ahorita les voy a hablar más de eso. Luego logramos coordinar una parte con veterinaria. Esto fue con la Universidad Nacional, con el Hospital de Medicina Veterinaria, donde por fin, hace mucho tiempo que hay atropellos, hay muertes de animales en carretera o de otras maneras, y se estaba perdiendo información muy valiosa, ¿verdad? Un animal muerto, un animal silvestre muerto, tiene mucho que decirnos de cómo está el bosque, de cómo murió, y además el valor de la piel o el cuero para fines educativos e investigativos es muy fuerte. Entonces, apenas nos llamaron para el primer atropello el 10 de marzo,
Lo que hicimos fue coordinar con la Escuela de Medicina Veterinaria y logramos hacer 2 necropsias, las primeras 2 necropsias para la especie. Logramos extraer parásitos, contenido estomacal, un montón de cosas que todavía se están analizando. Y basado en este apoyo que teníamos de veterinaria, desarrollamos un protocolo veterinario, todavía está en revisión. Dimos un borrador a los guardaparques, para que los guardaparques sepan cómo abordar esos casos. Esto no era como parte del proyecto, pero estando en la zona, se dio el caso y nos tocó, ¿verdad? Es difícil cuando llaman y dicen hay un animal atropellado, ustedes están estudiando en la zona, ¿qué van a hacer? Aunque es una discusión bastante grande que luego habrá que tomar a quién le tocan estos casos, ¿verdad? Es algo que tenemos que definir bastante bien entre academia, SINAC y autoridades y centros de rescate. El SINAC no tiene un veterinario de planta, ¿verdad? Entonces estos casos no los puede abordar el veterinario. Tampoco tiene gente que sepa cómo abordar los casos, entonces lo que hacen es valerse de investigadores o de centros de rescate o de personas que tienen afinidad por los animales, ¿verdad? Esto fue el 4 de noviembre, hace poco. Nos llamaron a las 4:30 de la mañana que habían reportado un atropello de Atla, que la Danta todavía estaba viva. Y entonces aquí empezó un día bastante largo donde coordinamos con la Escuela de Biología y empezamos a mover cosas para lograr llegar al sitio. Parte de ese abordaje también ha incluido el transporte de cadáveres, coordinar con el SINAC para que el cadáver no simplemente lo entierren en un hueco, sino que, no sé si han visto la taxidermia que hay ahí abajo, es parte de ese trabajo, es esta que está aquí abajo. Es parte de ese trabajo por el valor de cada espécimen, ¿verdad? Tanto así que ahora tenemos una cantidad más de la que podemos manejar de especímenes, pero es bueno que eso no se pierda, ¿verdad? Es información muy valiosa para investigación y educación. Ahora me voy a referir a este caso, que es el que ya les mencioné. Es el 4 de noviembre del 2015. Fue el caso como que se hizo más famoso porque desde las 5 de la mañana estaba la prensa ahí y tocó abordar el problema. No se podía hacer nada, el SINAC no podía hacer nada, no sabían cómo moverla. Entonces coordinamos con Ricardo Jiménez, él es veterinario de vida silvestre. Ricardo se fue a la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, se unió, nos dio transporte, nos dio logística y nos movimos hacia allá. Y bueno, coordinamos la movilización, luego hubo que coordinar con el Hospital de Medicina Veterinaria. Cabe decir que en este rescate se gastaron casi $1.700 simplemente en la movilización. Es algo que el gobierno no está preparado, las universidades tampoco están preparadas y ni les toca. Entonces es algo que hay que discutir bastante fuerte, ¿verdad? Yo creo que este proyecto ha servido o puede servir como plataforma de que una especie tan grande y simbólica esté sufriendo. No es lo mismo un manigordo que se puede meter en una jaula, se transporta ya. La Danta hubo que trasladarla sedada, hubo que hacerle placas bastante caras y lamentablemente tenía fractura a nivel lumbar, fractura de columna vertebral y hubo que eutanasiar. Lo bueno y lo malo de este caso nos puso en el mapa, abrió una discusión del manejo de animales atropellados que ya se había hecho, pero tal vez con un animal más grande y que tuvo como fuerza así, en el sentido de que hubo quejas de veterinaria, hubo quejas de varias instituciones, tal vez se pueda generar esa discusión que es necesaria. Otra cosa positiva de este caso, bien que mal, nos puso en prensa, que es algo que nos falta a los proyectos de investigación y conservación, ¿verdad? Que la gente sepa que los biólogos no solo estamos en la universidad, sino que también andamos en el campo y que hacemos investigación y acción social. Estuvimos en 2 medios bastante importantes. En este fue un poquito más un abordaje hacia lo que se va a hacer y hacia lo que se está haciendo más que el atropello, ¿verdad? El amarillismo vende mucho, pero también nuestro objetivo es no solo que este amarillismo nos ponga en el mapa, sino también lo que se está haciendo. También, bueno, con la cooperación del LAUDI, que es un laboratorio de documentación investigativa de la UCR, que tiene convenio con Biología y Filosofía, y la Escuela de Biología estamos realizando un documental sobre la Danta en Costa Rica y también vamos a incluir un poco Nicaragua, la situación de la especie en Nicaragua, y ya estamos empezando a tomar fotos. Él es Pedro, el director, y Jania, la productora. En realidad lo que queremos es, a partir de una especie,
que la gente se entere que hay investigación, ¿verdad? Que se está haciendo investigación, y también abordar ciertos temas que pueden ser conflictivos. Bueno, esto es lo que ha pasado en el 2015, aparte de otros trabajos que están en prensa, todavía no han salido, pero que ya están hechos. Este es un estudio de cámaras trampa de Corcovado, son datos viejos, pero nos tocó analizarlos, y es importante porque aquí se ve el poco uso que hace la especie del corredor biológico, ¿verdad? Se creía que en realidad era una especie muy versátil para moverse por el corredor. Bueno, estos datos parecen indicar que no, ¿verdad? Okay. Lo que viene, el segundo capítulo es lo que viene en este periodo 2016 y 2017. Como les mencioné, tenemos ecología de poblaciones y dimensiones humanas, y me voy a centrar ahorita en estos dos puntos. Para ubicarlos un poco, que ya estuve mencionando, nosotros estamos trabajando ahorita enfocados en la cordillera de Talamanca, en las zonas altas específicamente, y la cordillera de Talamanca es muy importante a nivel biológico, a nivel social y a nivel cultural, y para el país significa uno de los lugares que tiene las 3 denominaciones internacionales más importantes: Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Natural, y es un sitio Ramsar también. Entonces todo eso está englobado en un pedacito de tierra que aparte es el remanente de bosque continuo más grande que existe en el país, porque colinda con el Parque Internacional La Amistad y las llanuras del lado. Entonces se dice que es el último remanente que queda disponible para las poblaciones viables de mamíferos grandes, ¿verdad? Es uno de los últimos y tal vez el más estable. Si lo vemos, bueno, no se ve muy bien, pero tenemos parques nacionales y áreas protegidas, y aquí en medio lo atraviesa una carretera. Es la ruta número 2. Para que sea un poco más claro, esto es lo que tenemos. Tenemos varias áreas protegidas y tenemos una ruta internacional, que por dicha en Costa Rica las pistas no son muy grandes, de 2 carriles, pero que está significando un problema. ¿Qué es lo que ha pasado? No sé si ustedes han transitado por ahí. Bueno, desde la eliminación del ferrocarril, bueno, al sur siempre han habido un alto flujo de carros, ¿verdad? En diferencia del Caribe, que el ferrocarril los transportaba. Hemos tenido un aumento del flujo de la flota vehicular, tanto por Pindeco, que saca mucha piña por ahí, como los autobuses de Musoc y otros productores locales. La gente no conoce los límites de velocidad ni tampoco que está transitando por un área protegida. Y más o menos esto es lo que tenemos. De un lado un área protegida, del otro lado un área protegida, en los dos con alta incidencia al menos de señas indirectas de danta. Todavía no tenemos resultados de cámaras, pero parece ser que hay mucha danta de ambos lados, o no que hay mucha, sino que se están moviendo mucho por el alrededor. Eso lo vamos a determinar pronto, y esto es el escenario que ha pasado. En los últimos 4 años, 5 años más o menos, han habido alrededor de 15 atropellos registrados. Sabemos que hay dantas que las atropellan y no se mueren, entonces es posible que este número sea más alto. Por ejemplo, tuvimos un caso de una danta que atropellaron, estuvo viva por 3 días, y el 10 de marzo, cuando los del SINAC nos iban a traer la que habían atropellado, el 10 de marzo se la toparon a la otra agonizando a la orilla de la carretera, entonces nos trajeron 2 dantas ese día. Fue terrible. Entonces, este escenario generó el caso de emergencia, que fue lo que hizo que se comunicaran con Gustavo para que la Escuela de Biología abordara el caso de alguna manera. Pero, ¿qué hacemos en este caso, verdad? Si pudiéramos comprarle aviones a las dantas o buscar alguna solución así de fácil, sería ideal. Lamentablemente eso no es viable y eso no va a pasar. Pero la ciencia nos da herramientas, ¿verdad? La ciencia nos da herramientas para abordar estos problemas de conservación que a veces parecen sin solución. Entonces, bueno, ante un problema podemos apoyarnos en la ciencia. En este caso, y como la mayoría de problemas de conservación que tenemos hoy en día, va a tener 2 dimensiones, una dimensión ecológica y una dimensión humana, ¿verdad? La tala, la cacería y los atropellos ponen en riesgo poblaciones biológicas, pero son generados por factores humanos, por acciones humanas, ¿verdad? Entonces, si nos centramos solo en la dimensión ecológica, vamos a tener problemas, por otro lado, porque el problema social no lo estamos controlando y va a seguir. Si nos centramos solo en el problema social, sin entender la dimensión ecológica, nunca vamos a poder darle un abordaje. Entonces, tienen que estar en interacciones
interactuando estas dos dimensiones para lograr una mitigación adecuada y un empoderamiento de la situación, ¿verdad? Que sea la comunidad la que luego digan, vamos a conservar nosotros. Entonces, les voy a hablar un poco de lo que hemos hecho de ecología, o lo que se va a hacer de ecología de poblaciones, que ya lo llevamos bastante avanzado. Vamos a estudiar el uso de hábitat, la densidad poblacional, tal vez si logramos identificar a individuo, movimiento y análisis de dieta, y principalmente en este caso abordando la necesidad, el efecto de carreteras y otras estructuras antropogénicas. Bueno, esto es más o menos el anteproyecto, ya está bastante avanzado, ya está aprobado, de lo que es mi tesis. Y en la zona se han hecho inventarios de atropellos, se han hecho listas de lo que ya se murió, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que es bueno entender el sistema de una manera más global, ¿verdad? De una manera de que podamos entender qué está pasando alrededor de la carretera, porque eso nos da pie de ir un paso adelante, ¿verdad? De no ver solo el animal que ya se murió, sino decir, ok, los animales están moviendo más para acá, o está jalando los animales para allá, y con eso predecir lo que podría pasar, ¿verdad? Dentro de un sistema bastante cerrado, como el que tenemos ahora. Como objetivo general, lo que queremos es evaluar el impacto de la Ruta Interamericana Sur sobre la ecología de poblaciones de mamíferos en un bosque fragmentado por la carretera, ¿verdad? De mamíferos, porque es el objetivo general y vamos a tener datos de todos, pero estamos enfocados ahorita en lo que nos pueda dar la danta, que es la situación de emergencia que tenemos. Bueno, para lograr este objetivo vamos a determinar la ocupancia de la danta en el bosque aledaño a la carretera. Vamos a evaluar el uso de hábitat, ¿verdad? Cuáles variables son las que explican más la presencia de la especie. Y con base en esto y datos de atropellos queremos identificar zonas con alta probabilidad de paso para entregar un informe a quien corresponda con sugerencias y con un abordaje técnico ojalá bastante bueno para que se tomen decisiones y se aplique mitigación. Somos muy conscientes que nosotros como investigadores no somos los que vamos a lograr que se haga la mitigación, sino nosotros vamos a dar herramientas para que si se lleve a cabo una mitigación sea con más criterio, ¿verdad? Bueno, un poco de lo que vamos a estar haciendo con respecto a la ocupancia y el uso de hábitat. Bueno, está la carretera número 2. Vamos a hacer un buffer de 5 kilómetros alrededor de la carretera, donde se van a colocar cámaras de diciembre a mayo de 2016. Es el primer bloque y posiblemente hagamos un segundo bloque de junio a septiembre. Está por verse. Cada celda la vamos a usar de 1.5 kilómetros de lado, creo que son 2.25 kilómetros cuadrados. Esto es basado en rangos de hogar de otras especies de anta y uno que hay de Costa Rica, que es de sirena. Y dentro de esas estaciones vamos a tener alrededor de 64 estaciones de cámara trampa, distribuidas en 3 equipos de trabajo y 3 bloques. Y también vamos a buscar señas indirectas como letrinas y huellas y zonas de paso, principalmente a lo largo de la carretera. Esto con el fin de determinar si variables están afectando la ocupancia de la especie, o sea, que la especie esté presente o no, si depende de la distancia de la carretera, de la presencia de infraestructura, de cuerpos de agua, de la cobertura, de uso de suelo, y en el camino sé que vamos a encontrar otras posibles variables que luego vamos a tener que determinar para modelar ya un poco estadísticamente mejor. ¿Qué pretendemos con esto? Generar una línea base para proponer zonas de mitigación. Esto se une al objetivo 3, que es determinar las zonas con alta probabilidad de paso de danta, donde vamos a hacer registros de atropellos anteriores, están mapeados, y aparte de eso, vamos a usar los resultados del objetivo 1 y 2, apartatillos de danta, análisis de la carretera, y por medio de lo que se llama estadística de criminalidad, que tiene que ver con cuando hay un asesino suelto, que ven todas las variables que pueden afectar o que se dé un asesinato. Entonces, eso se puede adaptar y se ha hecho ya a casos como los atropellos, ¿verdad? Entonces, basado donde hubo un atropello y hay alta incidencia de dantas y las variables, se podría llegar a predecir qué tan propenso es a que haya un atropello en cierta zona. Y con eso podríamos acudir o
entregar un informe a las autoridades, al gobierno, al SINAC, al MINAE, a quien corresponda o a todos si quieren, para que se hagan para que se ejerza mitigación de una forma con más fundamento técnico. Bueno, como les comenté antes, no es un problema solo ecológico, ¿verdad? Hay una barrera, es una barrera antropogénica, en este caso no es una isla, no es que hay un río lleno de pirañas o de cocodrilos acá que está ahí pintando, sino que pasa esto. Son una carretera con alto flujo de camiones, por tanto, el abordaje biológico nos puede dar mucha información, pero si dejamos de lado el abordaje social, puede que nunca encontremos una solución verdadera, ¿verdad? Porque podemos poner pasos de fauna por todo lado, que se ha probado que esos pasos de fauna, si no son acompañados de buena información y de un conocimiento técnico, terminan siendo entrada de cazadores, entrada de enfermedades, o simplemente los animales no lo van a usar. Entonces, parte de lo que queremos hacer también, y esto es Álvaro, ahí está, quieren preguntar después de la charla, vamos a abordar dimensiones humanas. Álvaro en su tesis va a hacer un mapeo de actores clave, y a esos actores clave vamos a buscar qué percepción tienen del problema, en términos de sentimientos, conocimientos y atribución. ¿Por qué atribución? Porque el otro día discutiendo con un profesor, llegamos a la conclusión de que un atropello basado en estos dos elementos, lo primero que uno hace es, uy, qué animal más tonto cruzó la calle, uy, qué calles más malas, el gobierno debería arreglarlas, uy, yo iba muy rápido, ¿verdad? Si no entendemos a quién se están atribuyendo los atropellos, el abordaje que se les da nunca va a ser el adecuado. Entonces, si entendemos estos tres componentes, vamos a poder generar intervenciones, sugerir intervenciones adecuadas, ¿verdad? A un contexto donde tenemos camioneros, autobuseros, principalmente que son los que atropellan a los andantes. Bueno, esta es la tesis, una propuesta de tesis que tiene Álvaro, de la percepción de los conductores hacia los atropellos de la ruta interamericana sur. Y como les mencioné, es entender la percepción en términos de sentimientos, atribuciones y conocimiento, porque solo así vamos a poder abordar el problema de una forma global, más o menos, donde por un lado vamos a tener componente biológico, pero por otro lado también vamos a entender las dimensiones humanas del problema. Todo esto se va haciendo paralelamente. No es que Álvaro va a sacar la tesis 3 años después y yo mi trabajo 5 años después, y no, vamos a tratar de terminar todo junto y entregar algo conjunto. ¿Para qué sirve esto? Esa fue mi pregunta la primera vez que lo vi. Bueno, si entendemos que no hay sentimiento ni conocimiento con respecto a la especie, nos tocaría hacer estrategias de sensibilización e información, ¿verdad? Que la gente entienda que es un área protegida, que la gente entienda que es una danta, que es un animal en peligro, que la gente conozca cómo debe manejar, y también apelar, en este caso la ilustración son niños porque es lo más efectivo, para que se sensibilicen hacia la especie y hacia la situación. Si hay sentimiento, o sea, a todo el mundo le da lástima a la pobre danta, pero en realidad desconocen a dónde manejan, nos enfocaríamos o sugeriríamos, nos enfocaríamos a campañas ya más de reforzar ese conocimiento. Y si es al revés, lo que falta es sentimiento, se apelaría a lo que es sensibilizar a las personas. Y si hay sentimiento y conocimiento, no se debe dejar de lado, porque siempre que hay un problema de conservación hay lo que se llaman barreras externas. Por ejemplo, en este caso tenemos choferes que tienen que cumplir un horario, que tienen que cumplir un transporte con tiempos límites a veces, y eso a veces, por más que ellos tengan sentimiento y conocimiento de la situación, les impide que ellos hagan un cambio en su comportamiento hacia la solución. Entonces aquí ya nos tocaría abordar otro tipo de problemas, que sería hablar con los jefes tal vez y decirles, denles 20 minutos más, son suficientes para que no corran en esa parte del trayecto, etc. Ahí surgirán diferentes ideas. En general, esto es lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Y un poco para resumir, tienen tiempo para preguntas y comentarios. El proyecto quiere hacer conservación basada en ciencia, ¿verdad? No solo un proyecto de ciencia, no solo es un proyecto de conservación, siempre queremos que sean los dos. Yo sé que suena irónico mencionarlos como separados, pero en Costa Rica pasa, en el mundo pasa, la conservación va por un lado, la ciencia va por otro lado, y a veces hay muchos problemas con eso. Queremos colocar a la danta como una especie sombrilla bandera, una especie
Pronto tendremos datos para ver si esto de sombrilla sirve. Y especie bandera, porque nos hemos dado cuenta que es una especie que vende muy bien. En términos de sensibilización a las personas, la gente se encariña, tiene ojitos grandes y tiernos, es grande, tiene ventajas ecológicas increíbles y más que nada no tiene problema con nadie, ¿verdad? Esa es la diferencia con el jaguar, que tiene problemas con medio mundo, menos los de la ciudad. La danta en el campo no tiene problema con casi nadie. Hay un par de casos ahí, pero no. Y lo que queremos hacer esto para entender y comunicar la situación actual de la especie para buscar soluciones, ¿verdad? Aquí ya nos tocaría la parte de difusión y por eso es que estamos trabajando con el documental, estamos trabajando con campañas informativas, porque queremos que esto que se está generando no se quede para nosotros, sino que también salga en un artículo científico, pero que también salga en una forma amigable para que todo el mundo se incorpore. Bueno, nada de esto sería posible sin el apoyo económico, logístico y de ideas de cada uno de estos aquí representados. Y si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí hemos pensado en hacer eso, pero eso tiene unas implicaciones legales que tenemos que estudiar bien, ¿verdad? Llevarse un voluntario al campo no es solo llevarlo ahí. O sea, el otro año vamos a barajar otras opciones y tal vez ya darle una figura más estable al proyecto y poder abordar ese tipo de cosas. Pero sí, me parece una buena forma. En la comunidad, por ejemplo, sí hemos logrado que mucha gente nos haga un informe participativo, ¿cómo se llama esto? Reportes participativos, un monitoreo participativo de la especie. Entonces, alguien se nos satura el teléfono de, uy, vi una caca de anta, uy, vi una huella de anta, uy, vi una anta. Lo cual es lindo y eso tal vez lo podemos como sistematizar más para que sirva mejor, ¿verdad? Pero son herramientas que están ahí, son formas de voluntariado, tal vez no de traerse gringos ni nada así, pero... Sí, eso se puede coordinar perfectamente con la Universidad de Costa Rica. Inclusive incorporar gente de educación. Yo diría que el voluntariado debería ser más enfocado a otras áreas que nosotros como biólogos no podemos cubrir. Por ejemplo, no sé, educación, artes plásticas, ¿verdad? Pintar murales, pues, hemos visto que eso funciona muy bien. Inclusive música, psicología, antropología, todas esas disciplinas es hora de que se empiezan a incorporar en proyectos de conservación. Y si no pasa en la UCR, no sé dónde va a pasar. ¿Alguien más? ¿Gustavo? No sé si fue adrede o usted lo omitió, los esfuerzos que están haciendo a nivel de MOB en términos de instalar reductores de velocidad de alguna forma. Entendemos que es una interamericana y que no se permite, pero tiene que haber posibilidades de tal forma que obligue a los conductores, o al menos en el tramo de puntos calientes, esos 28 kilómetros. ¿Qué se ha pensado, qué se ha avanzado al respecto? Bueno, se ha hablado, han habido reuniones. En marzo tuvimos una reunión con varias personas del MOB. De hecho, el 8 ahora tenemos otra reunión donde va a estar el ICE también incorporado. Se ha hablado de muchas soluciones, por ejemplo, bueno, no lo mencioné, se han hecho redadas. El tránsito está muy anuente a colaborar, entonces hemos hecho redadas donde tenemos los guardaparques de la parte de Minae y el MOB está representado por una unidad de tráficos, perdón. Se detienen los camiones, se les da información, se les invita a respetar los 50 km por hora, que es el límite de velocidad. En cuanto a reductores, lo hemos discutido y parece que es bastante difícil legalmente, aunque el sábado andaba allá y hay reductores donde están arreglando la zona, porque ya se fue un carro. Entonces, pusieron reductores de velocidad para que los conductores, antes del área que están arreglando, se detengan un poco. Entonces, si eso pasó, ya hay un portillo ahí que se puede usar. También, bueno, nos hemos dado cuenta con resultados preliminares que hay un desconocimiento de que están manejando sobre un área protegida, ¿verdad? Por ese lado el MOB ha fallado en señalizar, o el SINAC, a quien le corresponda.
en la 32, por ejemplo, fue esfuerzo de empresa privada poner ese rotulote gigante que dice bienvenido al Parque Nacional Braulio Carrillo. Entonces hay que evaluar todo ese tipo de portillos legales, y por eso yo creo que es importante que se trabaje en conjunto, ¿verdad? Entre MOB, SINAC, el ICE, las unidades académicas, para ver qué portillos hay para por lo menos poner medidas mientras se hacen los estudios. Usted claramente lo indicó, no es responsabilidad de las universidades y de la Escuela de Biología de andar recogiendo esos animales para darlos, usted conoce bien el proceso. ¿Qué se ha avanzado con respecto en esto a nivel de SINAC? Porque la única instancia responsable de esto es SINAC, pero llama uno y no tienen patrullas, no tienen personal capacitado o no tienen gente del todo. Sí, ahí es un poco controversial porque se han valido toda la vida de la buena fe de la gente interesada, ¿verdad? Como investigadores, como la Escuela de Biología, como centros de rescate, entonces nunca se ha abordado el problema. Por eso yo ahora mencionaba que estos casos de un animal tan grande y vistoso se puede prestar para abrir la discusión, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿A quién le toca? El hospital veterinario, por ejemplo, siempre ha recibido todos los casos, pero nunca les había llevado un animal que una placa costara $700. Entonces el doctor Jiménez, que es el director del hospital, hasta que dijo, wow, que hay que hacer algo. ¿Quién pagó eso? El hospital puso las placas, pero normalmente se hubieran cobrado, y se supone que el Estado tiene que tener plata para responder a eso, se supone, ¿verdad? El Estado no tiene un veterinario de planta, entonces cuando pasa eso dependemos de la buena fe de gente que quiera pagar un veterinario, de algún veterinario que está disponible, y los guardaparques, los guardaparques están totalmente a la deriva ahí. Ellos simplemente llaman porque no saben qué hacer, porque nunca se les ha informado, nunca se les han dado instrucciones, y no tienen ni fondos para comer ellos, menos van a tener fondos para trasladar una danta, ¿verdad? Entonces es algo que hay que sacar a discusión y sentar responsabilidades. O sea, decir, la unidad académica puede hacer esto y ayudar en esto, porque yo creo que la unidad académica tampoco puede separarse totalmente, puede colaborar, pero no asumir toda la responsabilidad. Y el SINAC debería ahora sí ponerse los pantalones y abordar la situación como debe, ¿verdad? Los avances, reuniones, y yo creo que, bueno, tenemos un informe redactado sobre el caso. Vamos a publicar también un abordaje en una revista científica, el abordaje del caso, porque nunca se había abordado un atropello de anta de esta especie y que se haya documentado también. Entonces se van a generar herramientas que luego se van a poder llevar al SINAC y decir, ok, vea, esto es lo que cuesta mover una danta. Y esto es toda la logística que se ocupa. ¿Qué hacen ustedes al respecto? Esteban, bueno, respecto a los reductores de velocidad y eso, supongo que los ponen porque se supone son provisionales. O sea, los quitan cuando estén las reparaciones o algo así, no sé. Sí, eso entendí yo. Okay. Y en cuanto a barberas, bueno, yo estaba viendo que a la hora de hacer todo el mapeo, es posible que les salga toda la carretera, no es una crítica, una cosa así. Por eso el modelaje no se va a abordar solo. O sea, si las barberas que se plantean hacer las están pensando o ya las están investigando de manera física nada más o también temporal, porque supongo que los atropellos se dan en ciertas horas. Con barberas y eso. Yo lo que digo es que en este caso, ¿por qué no nos podemos fiar de solo los atropellos? Porque son aleatorios, ¿verdad? O sea, si nos basamos solo en dónde apareció muerta, vamos a tener que toda la calle uno tiene que ir así, toda la calle, no es una solución, ¿verdad? Entonces, si entendemos cómo se están moviendo y lo combinamos con esto, vamos a tener un modelo que nos va a poder dar algo más certero, ¿verdad? Aquí pasa mucho que es que usted no puede llegar a decir, uy, ocupo 20 pasos de fauna, ocupo 30, usted tiene que llegar al MOP y decir, ocupo un paso de fauna, ocupo 2 pasos de fauna, o pide 3 para que le den uno. Entonces hay que ser muy astutos a la hora de presentar los resultados, ¿verdad? ¿Respondí bien la pregunta? Sí. Eso, y las barberas temporales, o sea, por tiempo, digamos, por horas, por atropellamientos, como el animal. En la noche, en la tarde. Es una muy buena idea. Sí, sugerimos una vez poner redadas en la noche. Y la respuesta, perdón, fue ni a putas, ¿verdad? Es un frío tremendo. Es el Cerro de la Muerte. Es un frío tremendo. Los tráficos y los guardaparques tienen miedo. Es una ruta que pasa lamentablemente mucho narco.
en la noche pasan muchas cosas que uno no se da cuenta. Salen Atlanta y salen los trailers. Sí, es lo que está pasando ahorita. Tal vez lo que se puede negociar es con Pindec, con las otras compañías ahí. Traten de cambiar la hora y luego nos comemos la bronca con los otros conductores porque hay tanto trailer en horas de día. Entonces, por eso Alvarito va a mapear muy bien los actores y ver cuáles se pueden abordar mejor y cómo. Pero es muy importante entender solo el componente social también del problema. Mónica. Oigan, esos atropellos, o sea, la danta es un animal enorme. Yo he visto en Alemania hay mucho atropello por venado, es mucho más pequeñito, y siempre en los accidentes también hay peligro de que la persona que maneja ese carro, bueno, claro, el trailer no tanto, pero que hay un peligro para las personas. Ustedes han empezado, bueno, no sé, se han analizado esos accidentes que hubo heridos, se puede aprovechar, aprovechar el gobierno. Esa parte también para entrarle por el otro lado de que es importante para los que manejan ahí por su propia seguridad. De hecho, que parte de la primera reunión que tuvimos con el MOB y en un informe que hicimos, pusimos eso, ¿verdad? Que ahí la responsabilidad no solo del SINAC, sino del MOB de asegurar la seguridad vial. En Brasil hace unos meses se dio un caso bastante amarillista, bueno, bastante serio. Una danta cruzó la calle, un bus venía por esquivarla, pegó de frente con un carro, el carro explotó, se murieron, creo que fueron 13 personas, se murió la dantita quedó quemada y se murió 2 días después. Entonces, claro, todo el mundo como que quedó así como, wow, eso puede pasar. Lo pensamos y lo discutimos mucho de usar el caso acá. Yo no soy muy amante del amarillismo y siento que el amarillismo es en parte lo que nos tiene mal, ¿verdad? Se ve hasta en el fútbol y se ve en todo lado. Todo el mundo tiene una emoción gigante, luego dejan todo tirado y no da soluciones. Entonces, ese abordaje del lado de seguridad vial definitivamente le toca al MOB hacerlo y nosotros estamos apelando, al menos en las reuniones que hemos tenido, y yo sé que hay otros grupos apelando también a eso, ¿verdad? Seguridad vial les toca a ustedes, ¿qué están haciendo al respecto? Otra pregunta relacionada con eso, no sé si ustedes han como analizado un poco en la literatura o han hecho algunos contactos en Europa precisamente, hay mucha experiencia con eso de las autopistas, ¿verdad? Y el cruce de los venados, entonces hay metodologías, yo recuerdo que por ejemplo instalan, son como unos reflectores en cuanto pasa el carro y refleja la luz, entonces forma como una especie de barrera para el animal y el animal no cruza, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de otro comportamiento, de otra especie, pero ustedes han tratado de contactar a alguien. A nosotros lo que nos parece curioso es que la danta, bueno, es casi ciega, ve muy poco, tiene una vista pésima, tiene un oído muy bueno y un olfato muy bueno. Y un camión hace un escándalo, ¿verdad? Y aún así están muriendo atropelladas. Ahí jugando un poco de Sherlock Holmes, todos los atropellos han pasado en la cuneta, cerca de la cuneta. Y yo he visto videos y he visto dantas en la playa, ellas son bastante torpes cuando salen a un espacio abierto, como que andan ahí divagando, y por lo general buscan la cuneta, bueno, los videos que hay es buscando la cuneta. Y parece que los atropellos han sido eso, porque siempre el cadáver o la danta herida ha quedado en la cuneta, y no es como que la levantaron y se la llevaron. Y con la necropsia nos hemos dado cuenta que no ha sido un impacto tan grande que las mande a volar allá, entonces parece que andan por la cuneta, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos da un pie. Ese tipo de soluciones visuales no son una opción con esta especie. En Brasil, yo no estoy muy de acuerdo, pero lo hicieron. Están haciendo telemetría, pusieron collares reflectivos. Bueno, la danta no tiene depredadores conocidos a las adultas, al menos. Entonces podría ser una opción, ¿verdad? Como que la danta cruce con un collar reflectivo ahí Pero lo que yo creo es que si ya la vieron, es que ya no pueden hacer nada. Hemos visto frenazos de 120 metros y yo creo que ya no hay mucho que se pueda hacer. Pero hay que evaluar todas las soluciones. En el comité, en el equipo asesor del comité de tesis, hay una persona que trabaja con ecología de infraestructura, Ruben Clemens, él trabaja en Malasia. Y él me ha asesorado bastante bien en eso y me ha dado contactos de Europa. En general, usted sí conoce gente de Europa, ¿verdad? Ajá, yo sé que hay gente abordándolo con otras estrategias de afuera. Sí, hay mucha materia y en Brasil y en Europa y en Australia y Asia no es un tema nuevo. El problema es que cada escenario es diferente, ¿verdad? Y ahí es donde entra, repito, la importancia de conocer a los actores locales, ¿verdad? Porque decirle a un trailero de Alemania
que tiene que respetar el límite de velocidad, tampoco, ¿o sí? Ah, bueno, pero le dice que maneje con cuidado ahí, va a entender un poco más, tal vez, que lo que pasa es que lo que está pasando aquí, ¿verdad? No, que esta carretera sí, es todo un reto para las autoridades, sobre todo porque es una carretera que no tiene proyectos a ser mejorada o ampliada. Y ahorita el grupo que está trabajando eso tiene esta cuestionante: ¿qué hacemos con las carreteras que no tienen un proyecto? Porque son muy caras para el MOP llegar y sugerir todas las medidas. Por eso es tan importante el abordaje que le está dando Esteban, ¿verdad? Que es tan amplio y está tomando un montón de aspectos a considerar, y no solamente llegar y decirle al MOP que tiene que poner un paso de fauna en cada uno de esos atropellos al azar. Pero sí, ese que ella menciona es una medida de mitigación que se ha hecho y ha funcionado con ciertos grupos, sobre todo porque la luz se refleja dentro del bosque y ahuyenta a los animales y los hace entrar. Las tantas, no creo que sirva, porque no se encandilan, ¿no? Hacen eso mismo, y lo que ponen es que no es un reflector de luz, sino que son unos bastones con feromonas. Entonces lo que puede hacer es que el olor ahuyenta al animal y lo hace irse. Sí, todas estas opciones se pueden evaluar, pero hay que entender muy bien la biología de la especie y, por ejemplo, una solución no va a servir para otras. Y bueno, el otro día nos hicieron un comentario, yo no estuve muy de acuerdo, pero nos lo hicieron, y nos dijeron que tal vez nuestro trabajo iba a desproteger a otras especies. Yo no veo cómo eso pueda pasar, pero nos lo hicieron, y yo me puse a pensar que más bien es lo contrario, ¿verdad? Tal vez tratando una especie tan grande y tonta, a su manera de abordar las carreteras, nos va a dar una estrategia más fuerte que va a proteger a otras especies. Por ejemplo, polingos se ven muchos, y perros domésticos. Ahí es un lugar donde van a dejar perros tirados, por si quieren ir a recoger perros. Ahí. Bueno, y tienen el tigrillo, ¿verdad? El tigrillo Ya también. está el tigrillo ahí atropellado. A mí un jaguarú un día, que está aquí abajo, en el congelador. ¿Alguna otra pregunta con respecto al diseño o algo más ecológico o social, no tanto de atropellos? Si tienen, si no, sigan con los atropellos. No, o sea, en ese tramo hay puntos calientes, digamos, de los que ustedes digan, ok, aquí siempre, o no, bueno, no siempre, sino se dan con más frecuencia. Más o menos, tal vez aquí, que precisamente calza, perdón, que calza precisamente con la convergencia de los dos parques nacionales, que es Los Quetzales y Macizo de la Muerte Tapantí. Es en este punto donde tal vez se han dado más, pero dado más es que aquí hay 3 y aquí hay 2. Entonces, tal vez es un punto más caliente, pero tal vez cuando tengamos los mapas de uso de hábitat y si encontramos que aquí es donde hay más uso de hábitat y aquí es donde ha habido más atropellos, tal vez ahí sí podamos concluir efectivamente que es un punto muy, muy caliente. ¿Alguna otra pregunta de lo que quieran? Mentira. ¿Cuántas cámaras en cuántas parcelas? En total, el área de estudio abarca 97 celdas con estas dimensiones, y tenemos disponibles hasta el momento 64 cámaras, lo cual nos da un muestreo bastante fuerte, bastante robusto. Lo vamos a estratificar porque lo vamos a dar aleatorio, pero con ciertos estratos, porque queremos verdaderamente ver qué tanto está afectando la carretera. Entonces vamos a hacer 3 estratos, uno a los 6 kilómetros, el otro a los 3 kilómetros y el otro por ahí al 1.5 o algo así. Entonces dentro de esos bloques vamos a aleatorizar. Claro. Porque queremos que dentro del diseño aleatorio se representen bastante bien y equitativamente esa variable que precisamente queremos ver, que es distancia a la carretera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario?
muchas gracias. Los invito a que nos den me gusta. Ahí ponemos actualizaciones del proyecto. Y lo digo vacilando, pero no lo digo tan vacilando. Para que se sientan parte y si tienen que compartir algo, etcétera, etcétera. En realidad, yo sí soy muy necio en eso, ¿verdad? Que la conservación o la hacemos toda o no sirve. O la hacemos entre todos o no sirve. Entonces, ahora hay herramientas como Facebook, como páginas web, como aplicaciones de teléfono, donde verdaderamente la gente de San José comiendo una hamburguesa puede participar. Entonces, les invitamos. Es Facebook /Naí Conservation, Naí Conservation, perdón por el inglés ahí, pero bueno, no fue idea mía. Y ahí nos pueden seguir. Ahora ya hay más material. Tenemos una página web que está en desarrollo, donde está toda la información del proyecto, pero entre otras cosas no hemos tenido tiempo para terminar. Muchas gracias por venir y sacrificar su final de semestre. Cualquier comentario ahí, me conocen, pueden hablar. Pueden hablar con Álvaro si tienen preguntas, pueden hablar con Jeffrey si tienen preguntas de genética, con Esmeralda si tienen preguntas sobre carreteras. En realidad hay mucha gente disponible. Muchas gracias. que hay para Costa Rica fueron hechas con datos anteriores. Entonces, la mayoría de publicaciones son viejas y aún las nuevas vienen de datos del 1999 o del 2004. Eso nos quiere decir que la especie ha estado desatendida tanto en investigación como en conservación. Por ejemplo, para muchos parques nacionales donde la especie está presente y es fácilmente visible, la danta no es ni siquiera un objeto de conservación. En el plan de manejo no aparece como objeto de conservación, tal es el caso del Parque Nacional Los Quetzales. Ok, entonces, basado en esto, nosotros empezamos bajo una inquietud. Personalmente es mi animal favorito desde niño y siempre había querido trabajar con él. Y todas estas inquietudes nos llevó a pensar en que se debe hacer algo, ¿verdad? Y aquí es donde nace el proyecto Naí. Naí significa danta en bribri. Decidimos usar esa palabra para hacer referencia a una cultura nuestra, ¿verdad? Algo propio. Y bueno, es una estrategia que usó Colby también, ¿verdad? Colby es rana en bribri. Genera bastante empoderamiento. Entonces decidimos que era un nombre llamativo, porque parte de lo que buscamos es que la gente también se involucre con la especie y con el proyecto. ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, un interés personal, que luego hubo un caso específico. En el 2013 el SINAC aborda el caso, contacta a la Escuela de Biología, contacta a Gustavo habla con Bernal y Gustavo me empiezan a mandar correos, y yo estaba fuera del país y parte del trabajo que hice allá fue hacer una propuesta. Entonces yo hablé con los del SINAC y yo les dije, en un tiempo, denos 6 meses y tenemos una propuesta y financiamiento. Bueno, pasó el tiempo y afortunadamente logramos varios financiamientos, y eso nos dio pie a generar un proyecto conjunto, ¿verdad? Donde ha participado la Escuela de Biología, investigadores por fuera y también asesoría de este grupo. Y también los financiadores, ¿verdad? Que tienen mucha incidencia sobre nuestro trabajo. Bueno, en el equipo base actualmente somos 4 de campo, los que estamos ahorita trabajando en campo. Bueno, yo estoy a cargo de la parte de ecología de poblaciones, como de coordinar que todo se una. Tenemos un artista gráfico, se preguntarán por qué, pero no se puede hacer conservación sin comunicación, no se puede hacer buena conservación sin comunicación y sin que la ciencia sea llamativa. Yo creo que parte de nosotros, como biólogos o como investigadores, buenas tardes, qué dicha ver a tanta gente aquí interesada en un proyecto de conservación e investigación. Mi nombre es Esteban Brenes Mora, soy estudiante de la maestría del ICOMBIS, allá en la Universidad Nacional. Soy egresado de la Universidad de Costa Rica y estoy asociado investigando con la Universidad de Costa Rica en este proyecto que se llama el Proyecto Naí.
y está enfocado en la conservación e investigación de dantas en Costa Rica. Bueno, para los que no conocen, la danta es uno de los remanentes de la megafauna que tenemos hoy en día. El género Tapirus, como tal, es de los más antiguos que tenemos preservados hoy en día y está dentro del orden Perissodactyla en la familia Tapiridae, y actualmente tenemos 4 especies, 3 de las cuales están en América. El grupo se originó en Asia y en Eurasia y en el lado de África, lo cual es curioso que ahorita, hace 3 millones de años, empezó la divergencia entre estas 3 especies, son las que tenemos en el cuerpo. La destrucción de hábitats, que tenemos los aislamientos, y últimamente la infraestructura, en este caso las carreteras, han vuelto una de las principales amenazas para la especie. Siendo una especie tan amenazada, uno pensaría que ha sido de preocupación mayor a lo largo del tiempo. Y si nos vamos a los antecedentes o qué se sabe de la especie, nos encontramos con el reporte del plan de acción de la danta que se hizo en el 2005, hace 10 años. Hace poco hicimos una revisión a ver qué había pasado desde el momento que se dictaminó cómo estaba la especie y cuál era la estrategia para los próximos años. Y buscamos ver qué se ha hecho al respecto, cuántas publicaciones se han hecho al respecto desde el 2005 en adelante, que fue cuando salió el plan de acción, y con respecto a lo que se había hecho de atrás. En realidad es bastante preocupante para nuestro país, porque la mayoría de países lograron aumentar sus publicaciones. México, por ejemplo, infló, hay un grupo de especialistas en México solamente. Guatemala empezó a producir, Nicaragua también empezó a producir, El Salvador, inclusive, que tiene la especie extinta, empezó a producir, y Costa Rica, que venía muy bien, entró en un rezago. Tanto así que 2 de las publicaciones, los parientes más cercanos hoy en día son los rinocerontes y los caballos. Y en Costa Rica tenemos lo que es Tapirus bairdi. Es una especie, la segunda más grande. Es el mamífero más grande que tenemos en el neotrópico, el mamífero terrestre más grande que tenemos en el neotrópico, y actualmente se encuentra considerada como amenazada en todo su rango de distribución. Históricamente se distribuía desde el norte de México hasta el norte de Ecuador, y actualmente solamente quedan remanentes de poblaciones en México, en el sur de México, en Honduras un poco, Guatemala. En El Salvador ya está extinta totalmente. En Nicaragua hace poco se redescubrió una población. Costa Rica, Panamá y poco en Colombia y en Sudamérica. Sus señas son bastante características, bastante fáciles de distinguir. Entonces, si van al campo, seguramente van a poder verlas e identificarlas bastante fácil. Las amenazas, como todo mamífero grande o como casi todas las especies, las amenazas más comunes, tenemos la cacería, el aislamiento poblacional, ¿verdad? Reducción de sus parches de hábitat. También tenemos consecuencia de la